respiración. Ok, entonces el capítulo se llama Respirando rocas y metales, es el capítulo 6 del libro. En este capítulo, una de las cosas que nos cuentan, que es lo que ya hemos venido intuyendo o nos han venido describiendo la autora, es que la respiración es el aprovechamiento de un flujo de electrones. ¿Sí? Mateo nos lo decía claramente, respirar no requiere ni pulmones ni oxígeno. Finalmente el oxígeno es una molécula intermediaria que resultó muy buena para las cosas vivas que hay sobre la superficie de la Tierra, ¿cierto? Resultó muy buena y por eso fue seleccionado por la naturaleza a favor. Y por eso muchos de de esos organismos que nosotros llamamos mesófilos, pues al menos los animales, respiramos oxígeno, pero hay muchos otros organismos que no respiran oxígeno. Entonces, respirar no significa tener una interacción directa con el oxígeno. Tengo entendido, no sé, ustedes me corrigen, pero una de las dificultades en la hipótesis de la información de la complejidad, cuando nos recuerdan que la mitocondria pudo haber sido, digamos, un organismo externo y hubo algún proceso de, ¿cómo se llama?, de endosimbiosis. Tengo entendido que una de las inquietudes que plantean es que cómo se podría dar que uno respirara oxígeno, pero el anterior estuviera respirando quizá otro tipo de gases en la atmósfera anterior. ¿Es correcta esa inquietud sobre la... Sí, es correcta. Es correcta. Y de hecho, para nosotros siempre ha sido como una premisa en astrobiología, el hecho de haber cambiado la forma de respirar hacia el oxígeno permitió que los organismos se volvieran multicelulares, ¿cierto? Es decir, pasar de microorganismos de una sola célula a pasar de organismos de muchas células, porque resulta que el oxígeno es muy bueno, permite entonces producir más energía. Al producir más energía, de pronto ya aparecieron organismos no de una célula, sino de 2, o de 4, o de 8, y entonces aparecieron los organismos multicelulares. El oxígeno tenía suficientes electrones. Correcto. Sí, la corriente de electrones es la que nos permitió volvernos multicelulares, es decir, producir más ATP. Carlos, ¿tú quieres decir algo al respecto? Por favor, dale. Sí, respecto a la, pues, la atmósfera primitiva era no oxidante, sino reductora, ¿cierto? Entonces, pues el aporte de oxígeno prácticamente cero. La pregunta es, y escuchando este muy interesante capítulo, Luca, entonces intraterrestre. Oh, interesante. Preguntémosle al experto. Mauricio, ¿vos qué decís? ¿Luca era intraterrestre o estaba en el charquito de Darwin o en la fumarola de Haldane? Pues, ¿dónde estuvo Luca? Porque aquí ya tenemos un tercer panorama, intraterrestre. Sí. Digamos que hay una dificultad grande en ubicar a Luca como único, ¿sí? Entonces establecer que Luca era uno solo y entonces que estaba en un solo ambiente. Y parece más cómodo, claro está. No quiere decir que la hipótesis sea bien ajustada. Que al tiempo hayan habido varios tipos de Luca que finalmente se acomodan a un organismo que funciona de la manera más óptima, ¿sí? Entonces, un fotosintético Luca a un intraterrestre Luca, pues como que no la van, ¿no? No entendería uno. Uno podría entender esos primeros, como se le llama, Fuca first, por el primero, ¿sí? Entonces, esos primeros Fucas, quizás a algunos les convino más adaptarse a hacer fototrofía y a otros quimiotrofía para en un momento dado evolucionar cada uno por su lado. Decir cuál de los dos sería primero es como eliminar
una ruta metabólica del otro, ¿sí? ¿Me hago entender? Porque definitivamente lo que hace fotosíntesis, lo que hace quimiosíntesis, es tan tremendamente opuesto, pero es tan parecido en cuanto a que es tremendamente anaerobio, ¿sí? Pero quien definitivamente logra liberar dióxido son los fotosintéticos, ¿sí? Sí, porque el oxígeno solo, el oxígeno solitario, como que no le va muy bien a la atmósfera y en cambio sí le va bien a los quimiotrópicos, ¿sí? Sí, profesor Mauricio, una preguntita. ¿Y no es posible al analizar el ADN de estos organismos intraterrestres tener una idea de cuál puede ser, o sea, hasta dónde podemos llegar a ser descendientes de ellos? Yo te propongo algo. Permítanme, yo hago la recapitulación y enseguida abrimos el espacio de discusión y arrancamos con tu pregunta. Perfecto. Gracias, Carlos. Entonces, rápidamente, nos habla entonces, primero, recordando tenemos una molécula que está oxidada, que libera o pasa un flujo de electrones hacia una molécula que está reducida. Esto es lo que nos va a permitir hacer una respiración. Y aquí se vienen cosas muy impresionantes que nos contaron en este capítulo que vamos a recuperar. Bueno, lo primero es que en su forma más fundamental la respiración es el flujo de electrones, ¿cierto? En reacciones de óxido, reducción o redox, entre compuestos químicos para liberar energías utilizables. El oxígeno es solo una de muchas opciones. Y aquí tenemos la famosa ecuación de la energía libre de Gibbs, ¿cierto? La ecuación de la termodinámica. Entonces, por un lado tenemos el delta de G, que es el cambio de esa energía de Gibbs, ¿cierto? Que cuando nos decían en el libro, y pues ya lo hemos sabido, cuando es negativo ese delta de G, es muy bueno porque para la vida se puede utilizar, ¿cierto? Si entre dos, digamos que tenemos una reacción entre unos reactivos y unos productos, y le aplicamos esta ecuación a esa reacción química de esos elementos que están reaccionando entre ellos, ¿cierto? Para convertirse en unos productos, y resulta que la reacción nos dice que esa interacción entre esos elementos tiene una energía negativa, un delta de G negativo. Eso quiere decir que la vida lo puede utilizar. Por eso es que más adelante vamos a revisar, el capítulo nos decía, Mendeleev predijo bajo unas ciertas normas que debían existir unos elementos y luego se descubrieron. También en el capítulo nos decían, se predijo que había una reacción entre unos compuestos químicos que debería existir y 20 años después los descubrieron. Vamos a ver eso. La capacidad de pronosticar. Correcto, que es lo que hace un poco la ciencia. Sí, después se va por la experimentación y demuestra o contradice esa hipótesis. Entonces, el truco biológico que utilizan estos microorganismos es que ese Q, que es el cociente de la reacción, es como cómo sucede esa reacción, tiene que ver precisamente con cómo se están dando esos productos dentro de la reacción. Y entonces los microorganismos, para generar que a la izquierda en la ecuación ese delta de G permanezca negativo, lo que hacen es que consumen rápidamente los productos de la reacción y entonces eso hace que el delta de G permanezca negativo, ¿sí? Esto hace que haya una energía disponible. Vamos a verlo con un ejemplo muy bacano. Me pareció muy bonito este ejemplo de la bolita, ¿cierto? Que en una reacción química con un delta de G negativo es como tener una bolita que está cayendo por una loma, ¿sí? Eso tiene una energía que puede, si la hacemos pasar por unos rotores, activar algo. Y activar algo dentro de nuestros seres vivos es, por ejemplo, activar la ATP sintetasa o la ATP sintasa, que es esa maquinaria que produce el chi de la vida. Es decir, el ATP. ¿Sí o no? Entonces, la biología no crea energía, construye turbinas moleculares para capturar la fricción y de esa caída redox, de esa interacción, convertirla en energía para el trabajo celular, es decir, en adenosín trifosfato, ¿cierto? En la molécula de la vida. Otra vez,
Recordemos que si hay un cuerpo que está muerto y un cuerpo que está vivo, la diferencia no es que le fue el alma, sino que el cuerpo que está muerto ya no produce ATP. El que está vivo sí. Bueno, tal vez se le fue el alma, no sé. De esas cosas no sé. Y entonces nos invita a reflexionar sobre esto, que es expandir los límites metabólicos. Primero, nos cuenta que el dióxido de carbono es para nosotros los animales una basura. Una basura es lo que desechamos nosotros los animales, ¿cierto? Que es oxígeno, que es oro puro para los metanógenos y los acetógenos y además para las plantas, ¿cierto? Además para las plantas, para todos los fotosintéticos. La reacción del nitrato y del nitrito, ahorita vamos a ver un claro ejemplo, es fundamental en las cuencas anóxicas, allí donde hay cero oxígeno. Entonces esa reacción también tiene un delta de G bastante negativo y se puede utilizar por la vida. La reacción entre el sulfato y el sulfuro también se puede utilizar y es utilizado en las biosferas suboceánicas, en el fondo de los océanos, en esa interacción entre aquellas bacterias que están enterradas, bueno, aquellas moléculas que están enterradas y no están en contacto con el oxígeno y las bacterias aprovechan esos gradientes. Recuerden que en la vida todo es de gradientes. Hay un gradiente de temperatura, la vida lo utiliza. Hay un gradiente de corrientes eléctricas, ¿cierto? De electrones, la vida lo utiliza. ¿Y dónde están estos gradientes? En esas interacciones entre estas dos moléculas. Y aquí nos muestra algo que me pareció fantástico y es la respiración en estado sólido. Respirar rocas, ¿cierto? Respirar metales. Y es que si el oxígeno es para nosotros los animales un aceptor final de electrones, que por eso lo utilizamos y por eso es tan importante para nosotros, para estos microorganismos sólidos como el uranio radioactivo, el arsénico, ¿se acuerdan de Felisa Wolf y de los experimentos que hacía en el lago Mono Lake? Un trabajo clásico del que hemos hablado aquí mucho, donde estas bacterias estaban reemplazando los grupos fosfato por grupos arsenato. Esto nos deriva a otra cosa dentro de la biología que enseguida les digo qué es, pero que aquí el arsénico esté aceptando para seres vivos los electrones finalmente dentro de esas reacciones que producen ATP es súper fundamental. El hierro, el oro sólido, el manganeso. Esto, por ejemplo, lo saben mucho los geoquímicos y los geomicrobiólogos que hacen búsqueda de minas. Entonces buscan ciertas especies de microorganismos en el suelo, en los suelos en algunos lugares, y cuando encuentran los microorganismos dicen, madre, aquí hay una mina de oro. ¿Hay otro? Sí, seguida para que hagamos la discusión entre todos. Lo que les quería decir del arsénico es que, para recordar, nosotros hemos estado muy limitados a el asunto de los CHOMS, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, como los 6 elementos principales para la vida, porque sabemos que la mayoría de las cosas vivas aquí en la Tierra, hasta donde sabemos, tienen esos elementos como bases de sus moléculas, de todas sus moléculas. Sin embargo, Felisa Wolf, busquen el trabajo, es un artículo que trabajamos aquí hace ya mucho rato, estaba mostrando cómo estas bacterias, en un entorno totalmente extremo, que era este lago rico en sales de arsénico, que como ustedes saben, el arsénico es un veneno para nosotros, estaba demostrando cómo el fósforo estaba siendo reemplazado por arsénico en estas moléculas. Reemplazar el fósforo por arsénico significa reemplazar los grupos fosfatos en el ADN por grupos arsenatos, pero también reemplazar el grupo fosfato en el ATP. Entonces ya no sería ATP, sería ATAS, ¿cierto? Arsénico. Entonces es otra forma de cómo la vida se puede construir en otros lugares. Y tal vez está pasando aquí con estos extraterrestres. Y aquí tenemos algo que es más espectacular todavía. Entonces nos dice, bueno, si tenemos un metabolismo con respiración aeróbica, el intermediario químico es el oxígeno, porque es el que nos recibe los electrones y entonces lo que tenemos es una difusión de gases que es relativamente lenta. ¿En comparación con qué? Con lo que sigue.
si tenemos una respiración litosférica, es decir, dentro de la Tierra, el intermediario químico son minerales sólidos como estos que acabamos de ver atrás, ¿sí? Y hay un contacto directo celular. Interesante, interesante. Y lo veíamos en la sesión pasada de cómo estos bichos pueden traer los electrones directamente. Y miren lo que pasa que en este capítulo nos dicen, es como que eran los DET, una difusión directa de electrones, ¿cierto? Una transferencia, ¿cierto? Especies que intercambian electrones directamente, transferencia de electrones directa. Y el intermediario químico no hay intermediario químico, sino que ellos toman directamente de minerales los electrones y con eso fabrican su ATP o fabrican su energía, sus moléculas de la vida. Y nos muestran esto, Mauro, mira esto. ¡Madre! Esto es impresionante. Que decía la autora, es que aquí no parecen biólogos hablando, sino más bien ingenieros eléctricos. Al transferir electrones puros directamente entre especies DIT, ¿cierto? Los microbios evitan la difusión química y entonces tienen unos nanocables, unas estructuras biológicas que actúan como snorkels eléctricos conectados a los iones de estos minerales. Y entonces en estos iones de estos minerales se extraen los electrones. Pero además tienen un blindaje metálico en las membranas. O sea, son estas bacterias tienen blindajes metálicos con proteínas que son ricas en metales. Los anteriores, para poder sobrevivir las condiciones de pH. Claro, para poder sobrevivir condiciones de pH, también de presión. Los metales son excelentes transportadores de electrones. Entonces, claro. Ellos prefieren tirarlos al medio. Esto es una cosa. Los inicios de la fabricación de las neuronas. Miren aquí, exacto. Miren aquí estas nanocables, como las neuronas, ¿cierto? Como las neuronas, nanocables. Y miren el blindaje por aquí, estas proteínas aquí metidas usando dentro de las membranas, que sabemos que son lipídicas, usando metales entre las membranas, entre la bicapa lipídica. Eso es impresionante. Yo esto no lo conocía, no lo sabía. Y entonces nos muestran aquí una gráfica que nos explica un poquito mejor el asunto, ¿cierto? Por un lado nos dice, la termodinámica dicta que si una reacción puede ocurrir. Entonces nosotros tenemos dos especies químicas que cuando se les mide en su forma de reaccionar, en su reacción redox o en su, ¿cómo se llama? En su ecuación estequiométrica. Cuando se le mira en la ecuación estequiométrica ya balanceada y todo esto, se le mide esa ecuación, la energía libre de Gibbs, entonces se sabe si puede reaccionar o no. ¿Cómo se sabe si puede reaccionar o no? Por esta curva. Esta curva punteada que vemos aquí es, por ejemplo, nosotros tenemos por aquí en un lado los reactivos, y entonces esos reactivos, para que reaccionen entre ellos, puede que necesiten, por ejemplo, acumular temperatura, o puede que necesiten acumular muchos de esos reactivos, más y más y más, hasta que llega un punto en que empiezan a reaccionar, que es este punto. Y cuando esto se da, entonces empieza a producirse los productos, valga la redundancia, ¿sí o no? Esta es una ecuación que la biología, a través de intermediarios, aprendió a bajar toda esta energía que se necesita. Es decir, no necesitar, por ejemplo, mucha temperatura para que esto suceda, o no necesitar muchos reactivos para que esto suceda, para que empiece a reaccionar, sino que con unos intermediarios que nosotros sabemos que son las enzimas lo que hacen es coger reactivos y convertirlos en productos, ¿sí? Ahora, estas enzimas necesitan, para que esto se produzca, necesitan un cierto gasto de energía porque ya están trabajando, y entonces eso es lo que llama la tarifa metabólica o el delta de G, ¿cierto? Esto también los químicos aprendieron a hacerlo en vez de enzimas, con, ¿cómo se llaman las moléculas que aceleran reacciones o las frenan? Catalizadores. Un catalizador es una enzima. Pues una enzima es un catalizador biológico. Entonces los catalizadores positivos aceleran las reacciones, los negativos las pausan para que sucedan a una cierta velocidad. A veces se necesita que un producto se vaya generando a una cierta velocidad. Y aquí nos habla de la velocidad. La cinética dicta qué tan rápido ocurrirá, ¿cierto? Entonces, por un lado,
La termodinámica nos dice si la reacción puede ocurrir y la cinética nos dice a qué velocidad ocurre. ¿Sí? En gases lenta y si son Depende más de especies. Hay especies que... A ver, otra vez la pregunta, no te la entendí, perdón. Pues si la cinética dicta la velocidad, entonces cuando en la diapositiva anterior decías en el oxígeno y en gases hay reacciones químicas lentas y son mucho más rápidas y son metales. No, era porque aquí se estaba haciendo una comparación entre estos tres tipos de metabolismos, ¿cierto? Que, por ejemplo, nosotros los animales, pues lento es relativo, lento en comparación con estos otros tres, ¿sí? Entonces aquí, pues, no, claro, nosotros inhalamos oxígeno, eso se va a nuestra sangre, va transportado hasta las células, entra a las células, el oxígeno reacciona con la glucosa, empieza a partir esos 6 átomos a sacar esos 6 átomos de carbono de la glucosa y se convierte en dióxido de carbono y entonces luego sale. Entonces eso es una cierta velocidad. Pero esto en animales, pues, lógicamente en organismos más pequeños, pues habrá una cierta velocidad más alta y en esta transferencia directa no se necesitan intermediarios como el oxígeno o los minerales sólidos, que es lo que me llamó mucho la atención. Bueno, y nos dice también, entonces la biología actúa como un taxista, y es cuando hablamos de las enzimas. Toma reacciones químicas que desean ocurrir, pero están bloqueadas. Las cataliza por una ruta rápida de las enzimas y cobra una tarifa energética, un delta de G, un delta de G por el viaje. Y nos pone un ejemplo, ¿cierto? Aquí hay unas especies de oxígeno disuelto, por ejemplo, moléculas de oxígeno disuelto en el agua, y por aquí hay un sulfuro de hidrógeno que está enterrado. Estas dos cosas, ¿cómo? Esto es muy bueno lo que estás diciendo ahí, porque recordemos que el O2 y ese tiene mucho peso, al parecer apareció primero en el agua y luego en la atmósfera. Claro. Entonces, miren. Los quimiotropos estaban muy cerca a ese oxígeno. Exacto. Entonces, miren que aquí lo que tenemos es que las bacterias pueden utilizar la reacción entre estos dos, pero para poder utilizar la reacción entre estos dos, tienen que llevar a que suba y se encuentra con este. Y si ellas con sus propios tubitos, con sus propios penachos blanquitos de los que nos leía Mateo ahorita, sacan esta especie, ¿cierto? Sulfuro de hidrógeno, lo sacan y lo hacen reaccionar con el oxígeno de una manera controlada, ellas están gastando una energía. Ese gasto de energía es el delta de G, pues el gasto pues normal que necesita, pero van a producir más energía. Cuando esto reacciona, van a producir más energía y entonces esa energía es la que van a utilizar para poder respirar, ¿sí? Y entonces aquí, que tiene que ver con tu pregunta, nos dicen las 4 reglas termodinámicas que fueron las últimas que nos leyó Mateo. La primera es que si el delta de G es negativo, la cinética es lenta, la velocidad de la reacción es lenta, es perfecta para la vida, porque se puede controlar, ¿cierto? Porque se puede utilizar, etcétera, sea cual sea el lugar por donde reacciona, ¿cierto? Con oxígeno, con minerales o de forma directa. Si el delta de G es negativo, pero la velocidad de la reacción es muy rápida, tal vez no sea tan buena para la vida, ¿sí? No hemos visto hasta ahora ningún organismo que se alimente directamente del fuego, una reacción demasiado rápida y está liberando energía. ¿Sí? ¿Este delta G menor a 1 es de la reacción o es de los reactantes? De los reactantes. De los reactantes. Si el delta de G, ¿cierto? Si la energía libre de Gibbs es mayor que 0, requiere un gasto energético. Entonces la célula, pues, puede que utilice una energía después de que se dé un buen resultado energético, pero necesita meterle energía propia para que eso suceda. Y si el delta G es igual a 0, ahí no hay nada que hacerse. El sistema está en equilibrio y entonces no hay de dónde sacar energía.
Bueno, el equilibrio de la muerte, lo acabaste de decir. Un sistema en perfecto equilibrio termodinámico no puede producir un trabajo útil. Para los intraterrestres, el equilibrio químico absoluto significa el fin de la maquinaria metabólica, pero en realidad para todo el mundo, ¿sí o no? Para cualquier cosa viva, un equilibrio termodinámico es la muerte. Y aquí lo que nos decían en el libro, ¿cierto? Hay un poder predictivo de la termodinámica, como lo hizo Mendeleev en su momento, prediciendo los elementos de la tabla periódica. También los físico-químicos predicen qué especies, qué compuestos químicos pueden reaccionar entre sí y hacen tablas y tablas y tablas y tablas de reacciones químicas para mirar cuáles de esas reacciones tienen deltas de G negativos y después les dicen a los biogeoquímicos, vea, busquen especies que utilicen estos pares de reactivos, ¿cierto? O estas tripletas, pues, a ver qué, porque ahí puede haber vida que utilice ese tipo de, a ver qué parece. Y eso resulta bastante interesante, ¿cierto? Dos especies que no sabíamos, por ejemplo, reaccionando en una reacción redox, puede generar la posibilidad de que algo vivo produzca ATP. Y nos dan un ejemplo, ¿cierto? Este fue el que se descubrió en el 70, en la década del 70, que era el óxido de oxidando amonio, oxidar amonio, que es una especie, un ion positivo con un ion negativo, ¿cierto? Oxidar amonio con este nitrato que reacciona con este nitrito, exacto. Yo puedo coger este nitrito, ponerlo a reaccionar con este amonio y me va a producir en un paso intermedio hidracina, que ahorita se las muestro, hidracina. Y luego, en un paso posterior, nitrógeno puro más agua. ¿Sí? Y esto fue lo que se predijo en los 70, teóricamente, y luego se demostró en los 90 y hoy en día se utiliza como reactivo para cohetes. Esta es la hidracina. La hidracina es 2 átomos de nitrógeno que tienen un enlace covalente brutal entre los átomos de hidrógeno y 4 átomos de hidrógeno que tienen también unos enlaces covalentes muy fuertes, enlaces covalentes que pueden ser, es que son muchos enlaces de una molécula tan pequeña, muy fuertes que pueden ser rotos y entonces liberar esa energía para otro tipo de reacciones. Para otro ese es no contaminante porque produce, pues no contaminante es relativo, ¿cierto? Sí, no contaminante relativo porque esto produce agua, pero igual el agua es un gas de invernadero muy potente. Entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen, rompiendo los límites de nuestro mundo. Los intraterrestres operan bajo las mismas leyes físicas que nosotros, pero habitan los límites absolutos de lo termodinámicamente posible. Y esto a mí me vuela la cabeza, me vuela la imaginación. Al comprender cómo la vida extrae energía de la roca profunda, no solo redefinimos la biología en la Tierra, forjamos el manual técnico para buscar vida en los océanos oscuros de Encélados, Europa, Marte y muchas otras partes. ¿Y saben qué? ¿Por qué necesariamente tienen que ser microorganismos? ¿Qué tal si esto es real? ¿Qué tal si lo que tenemos son seres... ¿Qué tal? O sea, es que pensemos las implicaciones de esto, ¿cierto? Si estamos descubriendo microorganismos que se alimentan de roca directamente, puede que este tipo de organismos en otros lugares del universo existan, de la galaxia. Chomps nos está como... Por ahora siguen los chomps, pero estamos buscando la posibilidad de que esos chomps tal vez no sean chomps, sean, por ejemplo, solo chomps. Por ejemplo, silicio en vez de carbono, arsénico en vez de fosfato, y quién sabe qué más, en vez de qué. Pero no es posible una atmósfera como que tenemos acá. Claro, porque se oxida de una. Sería otra cosa. Pero es que esto nos abre el ambiente, pero no. Esto nos abre todas las posibilidades, Mauro, porque claro, si la historia planetaria, es decir, ¿quién era el biólogo evolutivo que decía que si devolviéramos el tiempo al inicio del origen de la vida y lo dejáramos correr otra vez en la Tierra? No,
Este otro, el otro de... Espera, ya te digo quién es. Él decía esto y decía, ¿El del cassette, de poner el cassette nuevamente? sí, poner el cassette nuevamente. Sí. Decía, seguramente la historia de la vida en la Tierra sería otra totalmente diferente. Se darían otros organismos totalmente diferentes. Tal vez la oxidación de la atmósfera no hubiera sucedido. Entonces, cuando Mauro dice, este tipo de organismos bajo una atmósfera oxidante, no. Seguramente que no. Seguramente que no, pues porque el oxígeno de una oxida el silicio, ¿cierto? Reacciona con el silicio. Entonces tendría que ser, como nos decía Carlos ahorita, ¿qué tal en una atmósfera reductora? Bueno. Carlos, tu comentario, ¿cuál era? Tu pregunta, porfa, para que entremos a discusión. No, pues varias. Después de ver, miren, la primera, en donde le estaba pues, detallando la diapositiva que usted nos presenta, Andrés, de la diferencia de gradientes. En el origen de la Tierra, la atmósfera tenía más diferencia de gradientes que la corteza. Pero ¿cuáles gradientes? Entonces hay gradientes... Pues gradientes que facilitaran la aparición de la vida. Porque es que, señor. Dale, perdón, termina. No, pues gradientes que posibilitaran la aparición de la vida temprana. Okay. Claro, lo que pasa es que los gradientes, hay que definir cuáles gradientes. Tanto en aquel entonces como ahora hay gradientes por todas partes. Mira, un gradiente, la presión del agua. Sí, temperatura, presión, sí. Entonces, hay gradientes que la vida podría utilizar de una u otra manera, y es lo que hace todo el tiempo. La vida utiliza gradientes de luz, ¿cierto? Gradientes de concentración de sal, gradientes de nutrientes. Entonces, incluso las sucesiones ecológicas se basan en eso. No sé si ya habíamos hablado de la columna de Winograsky. La columna de Winograsky es muy bonita porque vos sacás pantano y agua de un lago, digamos de aquí del jardín botánico. Sacás pantano de agua de un lago y lo metes en un tubo transparente y lo dejas reposar unos días. Y entonces eso, claro, se decanta el pantano, el agua queda encima, es lo primero que pasa. Pero luego empiezan los microorganismos a ubicarse en esos gradientes. Y entonces dentro del pantano hay cosas que se van más para el fondo, hay cosas que quedan más arriba, y vamos a pensar a encontrar microorganismos a diferentes alturas de ese tubo. Y eso es increíble. Pues permíteme un segundito, a ver. ¿Cómo se llama? La columna E con W, Winograsky. Entonces vos tenés un tubito así largo, lo puedes hacer como un experimento en la casa, y con el tiempo ese tubo se va pintando en colores. Entonces en la superficie del agua vas a tener unas algas, en el fondo vas a tener otras algas, en la parte de superficie, en la fase entre el agua y el lodo vas a tener unas bacterias, más adentro vas a tener otras, y se va pintando diferentes colores, se van aumentando, se van ubicando por gradientes las bacterias que se alimentan de lo uno o de lo otro. O el caso del bosque. Vos tenés, por ejemplo, en un bosque las plantas que llaman las abuelas, las plantas de sombra. ¿Sí? Están en el sotobosque. Pero en el dosel tenés todos los árboles compitiendo por la luz. Compitiendo. Andrés, esa columna es en un tubo destapado, obviamente, con presencia de oxígeno, ¿cierto? La he visto de las dos maneras, porque dependiendo de cómo la querás sembrar, qué tipo de especies querés que sucedan allí, ¿cierto? Porque puede ser destapado, entonces vas a tener especies oxigénicas, aeróbicas, que están intercambiando oxígeno con el aire. Pero la puedes tener tapada, como cuando haces cerveza, ¿cierto? Vos puedes hacer vino o puedes hacer vinagre. Lo tapas o no lo tapas, y son las mismas bacterias. Entonces van a activar rutas de respiración diferentes. ¿Sí? Es como cuando uno hace yogur. Uno le pone una gasita para que las bacterias respiren y no caiga nada más ahí. Entonces es una columna ahí destapadita. Esa columna de Winograsky es un experimento muy bonito, muy bonito.
de la ecología. Sí, de ecología microbiana, y que uno con el tiempo puede ir mirando, estudiando las sucesiones ecológicas, qué especies vienen primero, cuáles vienen después, etc. No sé si eso de alguna manera responde a tu pregunta, Carlos, o a tu comentario. No, Andrés, es que este capítulo es tan interesante que todavía no lo he acabado de asimilar. O sea, la corteza primitiva tenía mayor diferencia de gradientes que la misma atmósfera primitiva. Entonces Luca era intraterrestre, hermano. Es una hipótesis bien interesante. Bien interesante. No Lucas, sino Fuca. Fuca. Los antes de Luca, o Luca también podría ser. A ver si, lo que pasa es que Luca ya llegó con un montón de experimentos de la vida. Los experimentos de la vida fueron los Fuca, y fueron miles o millones de experimentos diferentes, ¿cierto? Que hacían metabolismos distintos. Pero cuando ya se establece un solo origen, es decir, se selecciona a favor como uno que pudo tal vez de alguna manera hacer endosimbiosis, no sé qué pasó ahí. Ella lo dijo, es que no hay fórmulas matemáticas, pudo haber sido el único pato de buenas, que ella lo dijo, que sobrevivió la tormenta, no necesariamente. O la teoría de Lynn-Margulis, que la teoría de Lynn-Margulis es que más bien fueron muchos los que sobrevivieron y se fusionaron, ¿cierto? Entonces no es un árbol de la vida, sino un manglar, hemos dicho aquí muchas veces. Sí, pero entonces la vida asciende, no desciende. ¿Cómo así? ¿En qué sentido? Sí, o sea, comienza con intraterrestres, de acuerdo a cómo van cambiando las condiciones y se van pues volviendo un poco más favorables para la vida, porque es que teníamos la idea de la chimenea hidrotermal, pero es que escuchando con atención a lo que el compañero nos lee en este capítulo, entonces puede ser que no sea exactamente sobre la superficie de la corteza, sino más abajito. Esa es una buena hipótesis. Te queda de tarea demostrarla. Es muy interesante esa hipótesis, Carlos, porque claro, es por ejemplo la apuesta que yo tenía con Sergio, y era que lo más probable es que la galaxia esté llena de seres fotosintéticos. Y Sergio me decía, no, esos son seres subterráneos. Pues bueno, yo con este libro como que voy perdiendo la apuesta, ¿cierto? Probablemente... Yo dije que eran subsuperficiales. Subsuperficiales. Superficiales, exacto, subsuperficiales. Con este libro, pues... Ahora, puede haber fotosíntesis. Claro, Bajo la no. superficie. Con seguridad, pero mira lo que nos dice Carlos. Carlos dice, entonces tal vez la vida ascendió, ¿cierto? Y es muy lógico que la vida ascienda, porque la vida está de una u otra manera explorando nichos, pero tal vez también pudo haber descendido, pudo haberse originado en un charquito de Darwin, luego empezar a explorar otros nichos y meterse bajo la tierra o dentro de los océanos y ahí prosperar, ¿sí o no? La vida, no hay una, yo creo que lo que nos ha enseñado la evolución sobre la vida es que no hay una dirección específica, sino muchas direcciones. Y el problema es que el ambiente es cambiante. Claro. Lo mismo acá que en China. El hecho de que sean diferentes también puede haber. Y no es lo mismo ayer que hoy. No es lo mismo ayer que hoy. O podría pensar en un gradiente también de presión. Mira que si pues el tema de que la vida sube, pues sube de sitios de mayor presión, el fondo del océano con las fumarolas o profundo en las capas de la tierra, y asciende a zonas de menor presión. Correcto. Yo lo que diría es que intenta comenzar a prosperar en ambientes resguardados. En la medida que va ocupando espacios, la vida va acumulando los nuevos ambientes. Sí, claro. Y esos ambientes resguardados los van seleccionando. Van seleccionando unas especies a favor y otras en contra. Tan sencillo como eso. No sé si tienen algún otro comentario que quieran decir. Luz Castillo, Catalina, Uriel, que han estado yo sé que están infartadas con este
artículos, Desmayado. porque es que esto es impresionante, pero si quieren hablar, si están vivas, adelante. Andrés, es que como yo me perdí los otros capítulos, la mayoría de los intraterrestres son bacterias, arqueas o qué vienen siendo. Bacterias, la mayoría son bacterias. Son bacterias. Ah, bueno, gracias. Bacterias nos dice Mauro. Sí, no, arqueas no. Las arqueas vienen mucho después. Es que las arqueas no son tan arqueas. Las arqueas son más nuevas que las bacterias. Las verdaderas arqueas son las bacterias. Exacto, son las púrpuras. Gracias. Infartada, eso, Luz. Esa era la intención. Sí. Como hay un límite al que todavía pues no llegamos, que es los mecanismos para, decíamos, para que apareciera la vida, ¿cierto? Que Sí. estos son estos después de que ya existían algunos. ¿Creen ustedes que el hecho de ampliar pues, el espectro de Chomps a otros, cómo alteraría las posibilidades pues, de entender cómo pasa la materia de materia no viva a materia viva, pues con sus características? Pues esa es una buena pregunta. esa es no es una pregunta, esa es la pregunta. Es la pregunta, pero digo yo no sé si más adelante en el libro ya aborda pues el cómo, ella está hablando del qué, y describe y aporta nuevos pues, nichos nuevos y Claro. formas nuevas. Claro. He entendido que se queda corto Chomps y habrá que agregarle otros. Pero yo no elementos. creo que se quede corto. Lo que pasa es que adicional a él, Sí. nosotros sabemos que Chomps tiene azufre, y ahí está el azufre. Ajá. ¿Sí? Quizás el arsénico sería, digamos, como esos elementos El chicos. experimento de Stanley. Yo reviso porque ya creo que me están pidiendo el espacio. Sigue, Mauricio, por favor. Entonces, en Chomps tenemos, digamos, esos mayoritarios, como azufre, sí. Y hay otro grupo que se le llaman los segundos Chomps, donde está el hierro, donde está el cobre, donde está el magnesio, donde está, sí, que igual siguen siendo los eternos Chomps, pero han aparecido esos raros como el arsénico, que definitivamente nos dejan, pues, desconcertados. El silicio todavía no tiene esa participación que quisiéramos. El silicio definitivamente es un elemento muy importante en la Tierra, pero es un supersustrato. No conocemos todas las reacciones que puedan participar del silicio con la vida. Ese es un artículo que vamos a tener que revisar. Yo pienso, porque es que el problema es que por ejemplo, el sitio de metabolismo del mundo no tiene todavía ni siquiera cargado las reacciones quimiotróficas. Pero perdón, Es vacío gravísimo. muchachos, me disculpo, pero aquí ya están muy estrictos con los horarios. Debemos cerrar ya, justo en este momento. A todos y a todas los que nos acompañaron en Meet, les agradezco mucho, Mauro. Disculpas por Muchas cortar gracias. Muchas gracias a ustedes y nos vemos Gracias. dentro de 8. Muchas gracias. Gracias, muy, Gracias. muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias, que estén muy bien. Un abrazo.